amigos? Muchas gracias por continuar con nosotros en la sobremesa desde el comedor de Jorge González Durán, como cada semana desde hace un año. Y hoy Jorge González Durán, pues con alguien que se nos había vuelto escurridizo durante un tiempo. Sí, así es. Tuvimos, pero ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí, a José Luis Chanito Toledo, diputado federal. Gracias, Julio. Gracias, don Jorge, por permitirme estar en tu comedor. Al contrario, es un gusto tenerte aquí. Ya habías estado aquí con nosotros, pero para platicar, para entrevista reunión, no. para una entrevista no. Para entrevista no. Bueno, pero ahora creo que es el mejor tiempo, ¿no? O sea, sí, efectivamente hay muchas cosas que de la historia reciente de Quintana Roo, de la política de Quintana Roo, que él fue y es protagonista de esta historia y que nos gustaría, a nuestro público seguramente también es de interés saber los entretelones en los que llegas a participar y participas todavía. Porque en la política, a veces la política, Chanito, se vuelve un misterio para los no entendidos, para los profanos. Hay decisiones, hay actitudes que la gente no entiende a cabalidad. Y solamente un protagonista, como dice Julio César Silva, como tú, de estos hechos, nos puede explicar. Por ejemplo, durante muchos meses, tú fuiste un fuerte aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del Estado. Y de repente las encuestas te ponían en primer lugar, eso era indudable. Y de repente el PRI toma otra decisión. Y para sorpresa de muchos, sobre todo de tus seguidores, sale como candidato Mauricio Góngora. Una sorpresa, ¿no? Y para ti creo que también, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo detrás de esta pequeña historia que poca gente conoce? ¿Qué hubo? ¿Por qué no saliste tú de candidato? No ves decir con el lugar común de que así lo decidió el partido y todo eso, ¿no? O sea, es de verdad, o sea, sí, ya sabemos que lo decidió el partido. Lo que queremos saber es por qué. ¿Qué hubo detrás? ¿Tú te esperabas esta decisión? Mira, Jorge, la verdad es que yo entiendo la política desde un principio, que no hay líneas rectas. La política tiene que ver con el tiempo y con la circunstancia, y muchas veces tiene que ver con situaciones que están fuera del alcance del pueblo político. Yo generé una circunstancia en su tiempo, venía yo de ser en el 2013 el diputado mejor votado de todo el país. 7 de cada 10 quintanarroenses del distrito 7 en ese entonces, que es Solidaridad, me dieron su confianza. Venía yo de liderar una cámara con sus complejidades, de ser presidente de la gran comisión. Tenía yo 4 líderes de los partidos políticos estatales, cuando menos la mitad de los que integramos mi bancada había tenido alguna representación popular, presidencia municipal, diputado local, e incluso algunos, el propio líder de mi partido era parte de mi bancada. Logramos tejer una alianza no solo al interior de la Cámara, sino con los ciudadanos, cómo podemos empezar a construir ciudadanía a través del Congreso, cómo el Congreso se vuelve un facilitador y yo le llamo un puente entre las instituciones de gobierno. Tuve la oportunidad de salir candidato a diputado federal. Históricamente los últimos 2 gobernadores habían sido candidatos a diputados federales del Distrito 1. Tengo la fortuna de ser nuevamente el mejor votado del país en elecciones no concurridas. La diferencia entre nosotros y Morena, que tuvo el segundo lugar, fueron 65,840 votos aproximadamente, tengo el dato. En ese proceso te lo platico porque así como yo, Mauricio Góngora y otros actores políticos, Paul Carrillo venía también de ser un diputado local y ser presidente municipal de Cancún, generamos las circunstancias. Ciertamente yo me había preparado para ser gobernador. El momento de la decisión yo lo atribuyo a una negociación entre partidos políticos, me parece que así fue. Una negociación en la que yo de ninguna manera iba a poner en riesgo, primero, mi integridad
mis conceptos de vida personales. Yo no soy un hombre que pueda estar sujeto a autoridades que no sean las institucionales y correctas. Yo creo en los conceptos personales, no creo en los poderes de facto. Yo soy tu jefe y yo te voy a decir qué hacer. Yo me crié en un pueblo donde éramos 15,000 gentes, Playa del Carmen, hace poco más de 3 décadas, en donde lo que tenías que hacer era ponerte de acuerdo con todos para poder crecer en comunidad. Y así lo llevé, así lo hice. Y lo que sucedió fue, primero, que lo viví de cerca, la gran ruptura y la debacle en esta coyuntura de tiempos y momentos fue la salida de Carlos Joaquín. Esa salida fue una salida difícil para todos, incluídome a mí, aunque muchos analistas y quienes tuvieron opinión en el momento dijeron la salida de Carlos Joaquín deja más fuerte a Chanito para ser el candidato. Yo creo que ninguno debe de estar fuera dentro de un proyecto. Yo se lo externé al gobernador en su momento. Le dije que tendríamos que construir puentes, tendríamos que hacer mucha política para que ninguno quedara fuera. Y yo creo que ese es un gran momento, porque la salida de Carlos Joaquín obliga a una distribución completa de las fuerzas políticas en el Estado, de la opinión del ciudadano. Carlos se fue porque no representa los intereses de un grupo en el poder. Fue la primera pregunta que se lanzó al aire. Y yo lo vi como una debilidad del partido. Aunque algunos hubiésemos querido otra cosa, así se dio. Y eso en automático cerró la carrera a 2 hombres, ¿no? Abu Shabki, Porpio Paul entraban dentro de una terna. Incluso el Sur con los grandes cuadros que tiene. Yo le tengo mucho respeto al Sur. Aparecieron cuadros sureños importantes que alzaron la mano, pero bueno, la realidad es que la dinámica que traía Chanito, que traíamos nosotros, era pues una dinámica ya encarrilada, ¿no? Ya el caballo ya venía sobre el carril y ya traíamos nosotros una gran confianza ciudadana, que esa yo siempre suelo agradecer al pueblo de Quintana Roo, que nos ha dado no solo su respaldo político, sino la confianza de vernos a los ojos y saber que somos iguales. Se va Carlos Joaquín, la carrera se cierra a 2, y a mí me parece que en esa circunstancia el Partido Verde Ecologista tiene mucho que ver en la decisión de la sucesión de gobernador. Yo respeté la decisión sin amagues, nunca salí a chantajear o a vender el respaldo que la gente me había dado. Me mantuve siempre prudente, entendiendo que el tiempo para el que yo me había preparado, si Dios quiere, vendrá después. Por el momento había que cerrar filas en torno al gobernador, había que cerrar filas en torno al presidente de la República, en torno al partido. El partido vivía en esa época también, te estoy hablando de hace 7, 8 meses, una circunstancia difícil, con un gobierno en el que las cosas tenían mucho ruido. Tuvimos Ayotzinapa, teníamos varios asuntos alrededor, en los que además, como yo como priista decidí mantenerme leal al propósito de la candidatura, no solo de Mauricio, sino de los candidatos a presidentes municipales y pero diputado, antes de que saliera el nombre del candidato de esta alianza del PRI Verde, se firmó un convenio de alianza. Lo recuerdo bien, no había candidato todavía al gobierno del Estado y se firmó este convenio de alianza con el Verde, en donde, para sorpresa, otra vez, hubo muchas sorpresas, para sorpresa de la opinión pública, el PRI le cedió mucho al Verde y a sus aliados. Por ejemplo, al PRI, sin nombres, ¿no? Se le cedió el municipio de Benito Juárez, el nuevo municipio de Puerto Morelos, se le dieron diputaciones locales,
luego al PANAL, otro aliado del PRI, se le dieron 2 presidencias municipales también, Bacalar y Lázaro Cárdenas, diputaciones 7 también. distritos de 15 y la primera regiduría de todos los De municipios. todos los municipios. Entonces, Así fue más o menos. yo, entre otros muchos, en mi columna, en los espacios de opinión que tenemos, pues extrañamos, manifestamos nuestra extrañeza por esta alianza donde el PRI se dio lo más importante que tenía. Y entonces, allí solo faltaba, pues esto le dio fuerza a esta alianza para que pusieran o incluyeran, más que para poner, para que tuvieran un gran poder de influencia en la candidatura para el gobierno del Estado. Así fue. Mira, a mí Tú no cuestionaste esta alianza donde se le cedió mucho Yo al la Verde. cuestioné, pues, por supuesto que la cuestioné, tampoco estuve de acuerdo con ella, yo lo dije varias veces. Los partidos políticos aliados tienen que tener cuando menos 4 o 5 puntos de coincidencia. Primero, ser un partido que en sus documentos y estatutos básicos vayan en un mismo sentido. Eso sucede con el PRI, con el Verde y por supuesto con Nueva Alianza. En segundo, en que dentro de los propios partidos políticos debe de tener cada uno su estructura electoral, su estructura de activismo y debe de cada uno tener su ejército preparado para una elección. Yo no entiendo un partido político que quiera montarse en otro partido político para poder tomar lo mejor de ese partido político e ir a las urnas con la misma gente del partido político. Te voy a dar un dato que a mí me llama poderosamente la atención. Ya en el análisis final de la elección, ¿qué sucede con los partidos políticos y con estas alianzas que representan los intereses de los partidos, no de los ciudadanos netamente? Porque después hay que saber ser gobierno. Sí. Esa es la tercera parte. Claro. O sea, los partidos tenemos que ir en una alianza a la elección y a otra alianza al gobierno. Ahora, ¿qué está haciendo el Partido Verde y el PRI para tomar juntos una decisión de ir a favor de Quintana Roo? Eso está caminando y lo veremos, ¿no? Yo hago votos para que sea lo mejor, porque si le va bien a quienes gobiernan, nos va bien a todos. Pero el tema al que yo quiero llegar aquí es, en la elección pasada, el 25% aproximadamente de la gente le dio el voto a la coalición PAN-PRD. Un 29%, estamos hablando de 270,000 votos, un 29% se lo dio a los otros partidos, Morena, Encuentro Social, PRI, Verde, es un 28%. Sí, se dividió. Se dividió. Claro. Si tú le das en una revisión rápida de la representatividad de las alianzas y todo, estás hablando que menos del 50% salió a las urnas a votar por un partido político o por un proyecto. Es decir, hay un 50% de ciudadanos que no les interesó ni una sola propuesta. Es donde digo yo, hay que ir más allá de esa circunstancia, hay que ir más allá de la alianza. O sea, la alianza no debe ser solamente con los partidos y en los intereses. Debe ser con la sociedad también. Con la sociedad. Claro. ¿Qué intereses representamos de la sociedad? ¿Hacia dónde vamos como partidos políticos? Porque te voy a decir una cosa, en las democracias modernas los partidos políticos se han convertido solo en el vehículo para llegar al poder. Y eso también tiene un riesgo. Oye, José Luis Toledo, si tú hubieras sido el candidato del PRI al gobierno del Estado, ¿consideras que tú hubieras ganado? Esa es una muy buena pregunta que me la he hecho muchas veces, Jorge. Primero considero 2 cosas antes de responderte esa pregunta. Hubiese hecho una campaña diferente. Mi primer acto de campaña hubiese sido ir a buscar a Carlos Joaquín, desearle lo mejor y proponerle que en el debate de ideas gane el mejor. Nunca hubiese propiciado una campaña de enfrentamiento, porque no era enfrentarme contra Carlos, era enfrentar a la sociedad de Quintana Roo. Y cuando tú enfrentas a una sociedad, la sociedad se colapsa y luego se vuelven irreconciliables muchos de los asuntos. Y segundo, yo le hubiese ganado a Carlos Joaquín en un margen muy cerrado.
Y te voy a decir mi lógica, y la voy a abrir aquí porque pues estamos Claro. en una mesa de café. En los tiempos, yo mandé a hacer una encuesta a finales de enero. Y esta encuesta, matemática, lógica, estoy hablando únicamente de números y de lo estrictamente puesto en ciencia, no de lo que digo Chanito. Quité todo el ruido de la encuesta. Dije, me voy a medir contra Carlos Joaquín y Chanito Toledo. Hice otra encuesta igual y medí a Mauricio Góngora contra Carlos Joaquín. Exactamente 2 escenarios iguales. El resultado era Chanito Toledo le sacaba de ventaja de inicio de arranque, si fuera la elección ese día, 20 puntos de diferencia al actual gobernador. Y Mauricio Góngora le sacaba 10 puntos de diferencia en los números. El análisis estadístico era que Mauricio Góngora y Chanito Toledo estábamos topados en conocimiento, es decir, nos conocían 9 de cada 10, ya no había posibilidad de un universo adicional. Y al gobernador Carlos Joaquín lo conocían 5 de cada 10, es decir, Carlos Joaquín tenía todavía un universo de la mitad de electores para poder decidir su voto. En este análisis, cuando yo lo desmenuzo, de arranque me da una lógica que dice, cuando salgas candidato, Chanito, va a haber un 5% de priistas que están con Mauricio que no van a querer que tú seas el candidato. Vas a perder 5 puntos. Sí. Vas a arrancar con 15 puntos de diferencia. Como tú ya estás topado, vas a tener que hacer una buena campaña, una campaña de propuestas, una campaña muy sólida, pero Carlos Joaquín va a llegar al debate, que es en los próximos 30 días, 35 días, con 10 puntos de crecimiento natural, y vas a quedar el día del debate a 5 o 7 puntos de diferencia. El día del debate vas a salir tablas, no te vas a enfrentar a él, la gente va a ver un debate muy serio, que es lo que yo proponía, y ese día vas a caer 2 puntos, vas a quedar en 5 puntos al día de la elección. El día de la elección, la mitad de esos 5 puntos van a decir, hoy me voy a levantar y voy a votar contra el PRI porque no es un buen gobierno, y vas a ganar, Chanito, por 3 puntos de diferencia. Te vas a ir a tribunales, vas a tener que defender el voto, pero iba a ser una elección muy cerrada. Ese era el escenario que yo tenía en enero. Yo me iba a enfrentar a un candidato fuerte, un candidato con abolengo, un candidato con carrera política, administrativa, es decir, Carlos Joaquín es un político completo. Claro. Había que ver al adversario en ese momento como era, ¿no? Con mucho respeto, además. Y así lo veía yo. Lógicamente decía, 3 a 5 puntos me va a dar 8, 10,000 votos de diferencia que vamos a poder defender en tribunales, y pues yo espero que la cordialidad pues, él reconozca el triunfo de nosotros. Ahora, cuando lo volteas al escenario de Mauricio Góngora, te das cuenta que de arranque él arranca con 10. Al momento de salir él, cae los 5 automáticos, entonces Carlos Joaquín llega al debate con 10 de diferencia, ya le saca 5 el día de la elección, pierde por 8, por 10 puntos, por 12 puntos, no tengo el dato exacto, que son 70,000 votos, es decir, matemáticamente estaba medido. Fíjate, Julio, la política no solo es pasión, no solo es instinto, también son matemáticas. Nos ha dado, Chanito, un desglose muy puntual de este escenario político. Sí, pero, Chanito, ¿y qué ocurre cuando te enteras que es Mauricio Góngora el candidato? Mira, fue O sea, y también, para que vaya en la misma respuesta, ¿cómo te enteras? A mí Alguien te Roberto dice. Borges me dice, el gobernador me manda un mensaje el viernes a las 8 de la mañana y me dice, como cariñosamente me decía Roberto, Chaneque, es Mauricio el candidato. Yo me había levantado muy entusiasmado, mi esposa estaba conmigo, estábamos en el hotel. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Yo me había levantado muy, muy animado, muy contento, mi mujer también, estábamos platicando y recibo ese mensaje. Recuerdo que lo primero que me pasó a la mente fue, ¿ahora qué sigue? Ya no soy el candidato, ¿ahora qué sigue?
no para mí, pensando en todo lo que yo había construido alrededor, esfuerzos, sueños, gente, compromisos, lealtades. Ahora qué sigue, ahora cómo acomodo todo, ¿no? Fue lo primero que me pasó en la mente. Y, y en el tema, eso fue en el tema político, y en el tema espiritual, lo primero que platiqué con mi esposa es que los tiempos de Dios eran perfectos y que seguramente el tiempo me daría la respuesta a esta pregunta, y ya me la dio. Ya me la dio. Ya te la dio. Ya me la dio, por supuesto que me la dio. Y vuelvo yo a repetir, si yo tuviera la oportunidad de volver a vivir este proceso que viví para ser candidato a gobernador, lo volvería a hacer encantado de la vida, sin pensar que fue una derrota para mí, porque lo único que hice fue, solo en mi proyección, en mi carrera política, fue construir un sueño, que es a la profesión a la que me dedico, que es a la profesión a la que hoy le dedico de tiempo completo mi vida, mi inteligencia, mi trabajo. Y es una profesión en la que me acompaña mi familia, mi esposa, mis hijas y muchos amigos que comparten el querer hacer bien por Quintana Roo. Janito, ¿cuál fue qué papel tuvo en la campaña, en el resultado de las elecciones, el entonces gobernador Roberto Borges? ¿Qué papel tuvo él? Ajá, ¿cómo influyó? ¿Influyó en el resultado de las elecciones? ¿Su gestión? ¿Él? ¿Qué? O sea, porque se vota, o sea, porque dicen hay quienes dicen que se vota no solamente por un candidato de un partido, que si ese partido está en el poder, se vota también por una gestión. Mira, yo creo que... O sea, se avala o se desaprueba. El resultado de la elección no es culpa de alguien en particular. Yo no me atrevería a echarle la culpa al candidato. Me dice, oye, Mauricio, era un mal candidato. Pues eso no lo decidí yo, ¿no? Oye, me parece que los gobiernos del PRI en los 40 años de Quintana Roo, 42 años, han tenido muchos aciertos, pero también hemos tenido desaciertos. No es culpa de un diputado federal o del gobernador o del candidato. Yo creo que lo que no ha puesto el PRI enfrente es un escrutinio real de lo que sucedió, y en lugar de estar construyendo culpables, estar viendo en cómo podemos nosotros volver a reinventar al partido para hacer una oferta correcta al ciudadano. ¿Qué pidió el ciudadano el 5 de junio, que por cierto fue el día de mi cumpleaños? El 5 de junio. El 5 de junio fue el día de mi cumpleaños. De julio. De junio. De junio, el día de las elecciones. La gente votó por la alternancia. Votó por algo diferente. Y bueno, los resultados ahí están. Algunas gentes allegadas a Mauricio Góngora nos han dicho que fue mínimo tu apoyo a esta candidatura, a la de Mauricio. Yo respeto las opiniones, así es la política. Hay quienes dicen de más, hay quienes son prudentes, hay quienes quieren echar culpas. Yo, como en todas las campañas, di mi mejor esfuerzo. Ayudé no solo a Mauricio, ayudé a los candidatos a presidentes municipales, a diputados locales, y ayudé a un partido con el que me identifico personalmente. Mira, y se los comparto porque un hombre no es solo el hombre, es su historia, es su proceso de vida. Lo que ustedes son, don Jorge, como periodistas, lo mejor que tiene el país y Quintana Roo, es su historia, es lo que ustedes han construido. Mi abuela llega a Chetumal hace casi 50 años, un poquito más, el Janet tiene poco más de 50 años, a cuidar terrenos a un ejido que se llama Buenavista, cerca de Chetumal. Viene el huracán Janet y la desalojan a ella, a mi mamá, que era una niña, a mis tías. Las meten a un albergue, y en el albergue, después del huracán, que fue catastrófico para el sur del estado, el primer terreno que le dan a mi abuela la posibilidad de comprarlo barato, en la colonia Primera Legislatura, calle Juan de la Barrera con calzada Veracruz, fue el gobierno del PRI.
Es decir, uno no solo tiene que ver la circunstancia de ahorita. Yo me pude haber enojado y haber dicho, yo no soy candidato del PRI, yo me voy porque no me dieron la candidatura. Pero si a mí el PRI me ha dado más que una oportunidad de servirle a mi estado. Le dio cobijo a mi madre, a mi padre lo trajo y le dio la oportunidad de ser supervisor de zona en el municipio de Lázaro Cárdenas, en la SARCH, en aquella famosa SARCH, con el ingeniero Mario Villanueva, que era el delegado de la SARCH. Y aquí lo trae, aquí es un gobierno priista, aquí se conoce mis padres. Es decir, en la escuela en la que yo estudié, la escuela primaria de Niños Héroes, la única, por cierto, en Playa del Carmen, fue construida por el PRI, por un gobierno priista. Entonces yo cuando voy y escucho ese tipo de comentarios, lo único que me da a mí es entender que en política también hay quienes son pobres de mente y de historia. ¿Qué futuro le ves, perdón, qué futuro le ves al PRI en Quintana Roo particularmente? Nuestra opinión, mi opinión, ahora veo un partido desarticulado, un partido sin mucho optimismo. ¿Cuál es tu visión, la tuya? ¿Cuál es el futuro inmediato? Yo creo que para el 2018. Yo creo que hay más priistas que quieren ver a un partido reconstruido. Yo creo que somos más los que queremos un partido que genere puentes con un gobierno de alternancia. Yo creo que somos más los priistas que pugnamos porque quien vaya a ser el que encabece los esfuerzos de nosotros, o quien sea el que encabece los esfuerzos de nosotros, no esté secuestrado por un grupo en específico. Yo creo que hay muchos priistas que hoy están pidiendo una segunda oportunidad para encontrar en el PRI el espacio que siempre han tenido ellos y sus familias. Es una gran institución el PRI, es una institución con principios revolucionarios, es una institución que ha construido y ha tejido las instituciones en México, lo ha hecho en Quintana Roo, se ha equivocado, pero creo que el PRI hoy tiene, el futuro del PRI está en manos de su militancia, no de quienes dirigen ni de las cúpulas, está en manos de quienes todos los días construyen con su esfuerzo. ¿Te interesaría a ti dirigir este partido en el Estado? Me encantaría. Debería haber un cambio ya en el PRI, antes del 2018. Yo creo que debió haber sido desde la elección. Así son los tiempos en la política. Tiene que darse. Tiene que abrirse un debate. Es más, yo aprovecho esta oportunidad, Jorge, para decirte que yo convoco a todos los priistas a que hagamos un encuentro entre todos. ¿Y te gustaría dirigir a tu partido en el Estado? Me gustaría ser líder del PRI en el país, no en el Estado. Claro. Yo me dedico a esto. Soy un hombre de convicciones y soy un hombre de partido. A mí, por supuesto que sería un honor dirigir al PRI, pero en la circunstancia de todos, no en la de Chanito. Oye, hace unos días, renovaste tus votos matrimoniales, ¿no? Y estuvo el gobernador Carlos Joaquín ahí. ¿Cuál es tu relación con él? Mira, mi relación con Carlos Joaquín es una relación de respeto. Al gobernador le debo respeto. Cada se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Él fue presidente municipal del municipio donde soy originario, pero no solo le debo respeto. A Carlos Joaquín le entregaré como diputado federal y al gobierno de Quintana Roo y a los quintanarroenses mi responsabilidad de hacer que sucedan las cosas. Te voy a decir una cosa, Julio. Muchos se quedan en el dime y en el diré. ¿Quién puede más? ¿Quién pudo más? Tú no puedes irte por la vida comprando pleitos que no son tuyos. Las campañas terminaron. Ahora empieza el ciclo de gobernar. Yo lo hablaba en las coaliciones. Ahora tenemos que hacer una coalición de partido. Supongamos que hay actores políticos que hoy quieren enfrentar al gobernador. ¿Por qué enfrentar al gobernador si podemos construir puentes que nos ayuden a todos a que él tenga buenos resultados? La calle donde camina el gobernador es la que camino yo. ¿Yo por qué voy a querer que el gobernador caiga en un bache si en ese bache yo me puedo encontrar después o alguien de mi familia? Hay tiempo para todo y ahorita es tiempo de construir puentes, es tiempo de acompañar al gobernador, a los presidentes y presidentes municipales, a los diputados locales, y es tiempo de construir una nueva historia para Quintana Roo
en un solo sentido, que nos vaya bien a todos. Por último, Chanito, bueno, por último de mi parte, recientemente en un Twitter el gobernador hizo citas bíblicas y Julio César Silva se dio el trabajo de buscar estas citas porque ahí estaban nada más los números, ¿verdad? De los versículos y todo. Versículos y capítulos de diferentes pasajes de la Biblia. Y bueno, sabemos que tú eres profundamente religioso, tienes una... Y conoces conoces también de manera amplia la Biblia, y hay quienes señalan o quienes comentan que este tuit del gobernador... Sí, se ha publicado, ¿no? Sí, lo vi, claro. Ezequías 28:14 decía, por ejemplo, que yo te hice querubín, y alguien lo interpreta, yo te hice delfín, ¿no? Y caminaste entre las piedras de fuego, algo así dice la cita, y dice hasta que te tocó el mal. Algo así dice esta cita. ¿Te ha tocado el mal, Chanito? Y bueno, hay observadores que interpretan que era un mensaje dirigido a ti. ¿Así lo tomas? No, mira, yo a Roberto Borges le tengo un enorme aprecio, un enorme cariño. Para él mi generosidad. Fue un gobernador que me dio la oportunidad como priista de construir con él en las partes que me tocó acompañarlo. Yo nunca fui empleado de Roberto Borges. Yo fui tesorero municipal de Solidaridad, después fui diputado local y después diputado federal. Es decir, yo acompañé al gobernador en una responsabilidad en la que me brindó la posibilidad de serlo. Ciertamente yo no quiero juzgar sus actitudes, no soy quien para hacerlo. Yo tengo una relación con Dios más allá de querer utilizar la palabra para señalar a alguien. Me parece que tenemos que tener respeto por ello, pero no soy yo quien juzgue eso. Para él siempre mi generosidad y personalmente mi amistad, porque además creo que los políticos, en el caso él, mío y en las circunstancias que nos encontramos, deben de permanecer siempre por encima de intereses personales, un respeto, un aprecio y generosidad al trato que hemos tenido y que espero que tengamos. Eso no me hace diferente a que yo tenga mis posturas personales y a que yo tenga mis convicciones como político, como ser humano y además como un actor que es antes de Roberto Borges y será después de Roberto Borges. Y nada más para recalcar la parte inicial, cuando empezamos la charla, te preguntamos cuáles fueron las causas que influyeron para que no fueras el candidato del PRI. Y tú mencionas, es básicamente lo sintetizo yo así, y es a ver si es por ahí lo interpreto bien, es en gran parte porque no te sujetaste a los poderes fácticos que suelen controlar políticos y gobernantes. Clarito, así fue. Me dieron una oferta que yo no acepté. Eso está, o sea, algún día nos vas a platicar esta oferta. Sí, con mucho gusto. Un día... Una oferta envenenada. Una oferta. Tú decides si la tomas o no. Sí. No, yo creo que no hay ofertas malas ni buenas, son ofertas y tú decides si la tomas o no. Yo recibí una y ahí yo fue donde demostré mi lealtad a Quintana Roo y al gobernador en turno. Dije, no, yo voy a ser vertical en mi decisión. Y si decir no es que yo no sea candidato, pues no soy candidato. Así que esa es la historia de Chanito Toledo. Y si me volvieran a decir la misma propuesta, y si yo tuviera que regresar el tiempo y me dirían, ¿aceptarías para hacer? Mi respuesta volvería a ser no. Por encima de todo debe estar Quintana Roo y los quintanarroenses. Muy bien, Chanito, pues muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias, Jorge, Chanito, qué gusto. Gracias. Les platico esa historia en cuanto no me vuelva a escabullir. Bueno. Muy bien, ya con esa político. Nos vamos, Sí, amigos, y estamos aquí siempre en las redes sociales, en Facebook como La Sobremesa, en el portal palcoquintanarroense.com y desde luego en YouTube también en palcoquintanarroense.com con La Sobremesa desde el comedor de Jorge González Durán. Muchas gracias, hasta pronto.